Tema 13. Matriculación de vehículos. 1. Matriculación de vehículos. 1.1. Normas generales. 1.2. Documentos de los vehículos. 2. Matriculación ordinaria. 2.1. Normas generales. 2.2. Documentación de los vehículos. 2.2.1. Solicitud. 2.2.2. Tramitación. 3. El permiso y la licencia de circulación. 3.1. Modelo y contenido del permiso de circulación de los vehículos que son objeto de matriculación ordinaria. 3.2. Duplicados y renovación del permiso o licencia de circulación. 4. Placas de matrícula. 4.1. Condiciones generales. 4.2. Número y colocación. 4.3. Colores e inscripciones. 4.3.1. Vehículos automóviles. 4.3.2. Ciclomotores. 4.3.3. Vehículos pertenecientes al Estado y al servicio de los cuales generales militares internacionales de la OTAN. 5.1. Matriculación especial. 5.1. Matrícula diplomática. 5.1.1. Vehículos para los que se puede obtener. 5.1.2. Colores e inscripciones. 5.2. Matrícula de vehículos históricos. 5.2.1. Vehículos para los que se puede obtener. 5.2.2. Color e inscripciones. 6. Cambios de titularidad de los vehículos. 6.1. Transmisión entre personas que no se dedican a la compraventa de vehículos. 6.1.1. Procedimiento. 6.2. Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican a la compraventa de vehículos. 6.2.1. Procedimiento. 7. Bajas y rehabilitación de los vehículos. 7.1. Bajas definitivas. 7.2. Bajas temporales. 7.3. Tramitación. 7.4. Rehabilitación de los vehículos que han causado baja definitiva. 8. Autorizaciones temporales de circulación. 8.1. Permisos temporales para particulares. 8.1.1. Casos en que procede su concesión. 8.1.2. Placas de matrícula. 8.2. Permisos temporales para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo. 8.2.1. Permisos temporales para vehículos no matriculados en España. 8.2.1.1. Casos en que procede la concesión. 8.2.1.2. Boletines de circulación. 8.2.1.3. Condiciones para circular con estos permisos. 8.2.1.4. Pruebas o ensayos de investigación extraordinarios realizados por fabricantes, carroceros y laboratorios oficiales. 8.2.1.5. Placas de matrícula. 8.2.2. Permisos temporales para vehículos matriculados en España. 8.2.2.1. Condiciones para su concesión. Continuamos, compañeros. 1. Matriculación de vehículos. 1.1. Normas generales. Para poner en circulación vehículos de motor, así como remolques y semirremolques de masa máxima autorizada superior a 750 kilogramos, será preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne, de modo que se establece en el anexo 8 del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1988 del 23 de diciembre. Esta obligación será exigida igualmente a los ciclomotores y ciclos de motor de acuerdo con lo que se determine en el artículo 28 del citado reglamento. Previamente a su matriculación, los vehículos citados en el apartado anterior deben estar dotados del correspondiente certificado oficial que acredite sus características técnicas esenciales y su aptitud para circular por las vías públicas, que se expedirá a. por los órganos competentes de la Administración o entidades delegadas si se trata de vehículos que corresponden a tipos homologados, incompletos, no homologados, matriculados anteriormente en otro país, vehículos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en España o vehículos nuevos adquiridos directamente en otro país y que poseen un certificado de conformidad CE. B. Por un fabricante de la Unión Europea o por un importador o por sus representantes respectivos si se trata de un vehículo nuevo que corresponda a tipo homologado según la legislación nacional o homologada de la Comunidad Europea. Hasta aquí lo tenemos claro, compañeros, lo que acabo de leer. Sí, todo bastante claro. Mónica, ¿lo tienes claro? Me lo tendré que leer. Vale. Esto quiere decir que los vehículos hasta 750 kilos
no están obligados a llevar matrícula, ¿vale? A ver, hasta 750 los remolques, perdón. ¿Y qué es la ficha, lo que nos está diciendo de el certificado oficial? Pues no es ni más ni menos que la ficha técnica ITV, es decir, todo vehículo cuando sale de fabricación lleva su ficha técnica ITV y cuando se matricula es cuando se le da el permiso de circulación. Por ejemplo, un remolque que no supera los 750 kilos sí que tiene ficha técnica ITV, pero no tiene permiso de circulación en sí mismo como documento. ¿Por qué? Lleva la del vehículo. Lleva la del vehículo, efectivamente, porque no supera los 750 kilos. Muy bien. No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá autorizarse la puesta en circulación de determinados vehículos sin que sean matriculados mediante autorizaciones temporales de circulación. 1.2. Documentación de los vehículos. De conformidad con el artículo 26 del vigente Reglamento General de Vehículos, el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir a los agentes de la autoridad que solo soliciten los siguientes documentos. Vamos a ver. A. El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico que surtirá los mismos efectos. B. La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto de ciclomotores. Y C. En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o semirremolques cuya masa máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilos, la tarjeta de inspección técnica de remolques o semirremolques, y en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento compatible con el remolque de acuerdo con la legislación vigente. Este documento serán originales pudiendo ser sustituidos por fotocopias si estén debidamente cotejadas. ¿Lo has entendido ahora, Mónica? Sí, sí. 2. Matriculación ordinaria. 2.1. Matrícula única. La matriculación ordinaria es única para cada vehículo. No obstante, excepcionalmente, podrá concederse una nueva matrícula ordinaria distinta a la inicialmente asignada en los casos siguientes. Y esto es pregunta de examen, compañeros. A. Cuando se solicite simultáneamente una nueva matrícula y el cambio de titularidad por el adquiriente de un vehículo en cuya matrícula figure las siglas de la provincia donde se matriculó, siempre que tenga su domicilio en provincia distinta de aquella. B. En el caso de que el titular de un vehículo en cuya matrícula figuren signos provinciales cambie su domicilio a provincia distinta de aquellas. Y C. Cuando se pretenda legalizar en nuestro país la situación de un vehículo matriculado en el extranjero, pero que anteriormente ha estado matriculado en España y en cuya matrícula figuren siglas provinciales. La solicitud únicamente podrá hacerse el nuevo propietario siempre que sea distinto del último titular que fue inscrito en el registro de vehículos. Cuando se conceda una nueva matrícula, en los casos anteriormente previstos, se anotará en el registro de vehículos la baja definitiva de la matrícula anterior, y en el permiso de circulación que se expida se hará constar las mismas fechas que figurasen en el permiso de circulación anterior. La tarjeta de inspección técnica correspondiente a la matrícula anterior se remitirá al órgano competente en materia de industria de la provincia donde el vehículo estuvo matriculado. Asimismo, podrá concederse una nueva matrícula distinta de la que figure inicial o posteriormente asignada cuando así lo solicite el titular del vehículo por razones de seguridad personal debidamente acreditadas. Este cambio de matrícula no estará sujeto al abono de la tasa de matriculación. Los vehículos pertenecientes al Estado, que deberán tener una matrícula oficial, podrán ser objeto además de matriculación ordinaria. Y los vehículos adscritos al cuerpo de policía de una comunidad autónoma podrán utilizar en el ámbito de la misma placa de matrículas con una contraseña y numeración propias, sin perjuicio de su matriculación ordinaria en la jefatura de tráfico correspondiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, perfecto. 2.2. Procedimiento de matriculación. 2.2.1. Solicitud. La matriculación y expedición del permiso de circulación de los automóviles y de los vehículos especiales autopropulsados, cualquiera que sea su masa, así como la de los remolques, semirremolques y máquinas
remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, se solicitará por el propietario, el arrendatario con opción de compra o el arrendatario a largo plazo de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o en la que vaya a residenciar el vehículo especial agrícola. Esto fue pregunta de examen, ¿eh? Lugar que vaya a residenciar el vehículo especial agrícola. Cuidadito con esto, ¿eh? La matriculación y expedición de la licencia de circulación de los ciclomotores se efectuará en la Jefatura de Tráfico del domicilio legal del propietario, del arrendatario con opción a compra o del arrendatario a largo plazo. La solicitud se formulará en el modelo oficial que a tales efectos proporciona la Jefatura de Tráfico correspondiente o que se podrá descargar en la siguiente página www.dgt.es. A la solicitud se acompañarán los documentos que se indican en el anexo 13 del Reglamento General de Vehículos, los cuales acreditan los requisitos técnicos del vehículo, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y, en su caso, de la legal importación del vehículo o de que cumple los requisitos para obtener o que cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad Perdonadme, perdón, me he perdido. A la solicitud se acompañarán los documentos que se indican en el anexo 13 del Reglamento General de Vehículos, los cuales se acreditan los requisitos técnicos del vehículo, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y, en su caso, de la legal importación del vehículo o de que cumple los requisitos para obtener o que cuenta con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, así como aquellos otros documentos en que el interesado funde su derecho a la matriculación del vehículo y que acrediten su personalidad y domicilio. 2.2.2. Tramitación. A la vista del expediente, la Jefatura de Tráfico autorizará, si procede, la matriculación del vehículo y expedirá el permiso o licencia de circulación que se entregará al interesado junto con la tarjeta de inspección técnica o certificado de características y el certificado de inscripción agrícola en su caso. Asimismo, comunicará la matrícula a los órganos competentes de la Administración Tributaria de Industria de Agricultura si se tratara de un vehículo especial agrícola, así como el ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehículo. La matriculación y expedición del permiso o autorización para circular de los vehículos pertenecientes al Estado se llevará a cabo por los propios organismos encargados de su conservación y empleo. Estos vehículos podrán además ser matriculados en las jefaturas de tráfico presentando los documentos necesarios. Se admitirán para su matriculación los vehículos reconstruidos siempre que pasen una inspección técnica de sus características esenciales para su homologación a título individual. ¿Alguna duda? Perdona, ¿vehículos reconstruidos? ¿A qué? Por ejemplo, cuando has hecho una modificación a un vehículo o lo has reconstruido porque era de otra forma y le has hecho alguna modificación técnica, Mónica. O sea, lo modificas de exterior, ¿no? Exteriormente y a lo mejor también a nivel mecánico, Ah, ¿vale? 3. El permiso y la licencia de circulación. 3.1. Modelo y contenido del permiso de circulación de los vehículos que son objeto de matriculación ordinaria. El permiso de circulación y de la licencia de circulación se ajustarán en cuanto a su modelo y contenido a lo que se indica en el anexo 13 del Reglamento General de Vehículos. El permiso de circulación será de color verde de formato UNE A5 de 148 por 210 milímetros y estará compuesto de 4 páginas. El papel utilizado en el permiso de circulación estará protegido contra la falsificación utilizando las técnicas previstas en el anexo 13 del Reglamento General de Vehículos. El permiso de circulación tendrá los siguientes datos. La mención Reino de España, la letra E como signo distintivo del Estado español, la mención Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico, la mención permiso de circulación impresa en caracteres grandes también figurará en caracteres pequeños después de un espacio adecuado en las demás lenguas de la Comunidad Europea. La mención Comunidad Europea.
El número de serie de del documento. Número de matrículas, fecha de la primera matriculación. Nombre, apellidos o razón social. Domicilio, marca, tipo, variante y versión, si procede. Denominación comercial, servicio a que se destina y número de identificación. Masa máxima en carga técnicamente admisible en kilogramos, salvo para las motocicletas. Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación en España en kilogramos, masa del vehículo en servicio con carrocería y con dispositivo de acoplamiento si se trata de un vehículo tractor de categoría distinta a la M1 en kilogramos. Periodo de validez de la matriculación si no es ilimitado. Fecha de matriculación a la que se refiere el presente permiso, fecha y lugar de expedición, número de homologación si procede, cilindrada, potencia neta máxima si procede, tipo de combustible o fuente de energía, relación potencia-peso, para las motocicletas número de plazas de asiento incluido el conductor, número de plazas de pie en su caso. Todo esto es lo que nos dice el permiso de circulación. 3.2. Duplicados y renovación del permiso o licencia de circulación. El titular de un vehículo cuyo permiso o licencia de circulación hubiese sido objeto de sustracción, deterioro o extravío, podrá solicitar un duplicado. Su expedición determinará por sí sola la anulación del original. En consecuencia, en caso de recuperación posterior del original, se procederá a su inmediata destrucción. O sea, no hay que devolverlo, hay que destruirlo. El titular de un vehículo que hubiera sufrido variación en cualquiera de los datos que consten en el registro de vehículos dispondrá de un plazo de 15 días desde que se produjera para comunicarla. Es decir, tenemos 15 días. En todo caso, se expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación si la variación de datos comunicadas afectase a las que deban ser consignadas en dicho documento. Los trámites previstos en los apartados anteriores se practicarán ante la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, en cualquier jefatura provincial u oficina local de tráfico en los términos establecidos en el anexo 13 del Reglamento General de Vehículos. ¿Alguna duda? No. Todo claro. Esta salió también en el examen de la primera evaluación. ¿Cuál? Víctor. Duplicados. Sí, pero el duplicado te estaba hablando del permiso de conducir, no del permiso de la licencia de circulación. Vale, ok, ok. Además, el permiso de conducir puedes pedir un duplicado, ¿eh? Y no, o sea, te hacen el duplicado. Ahora no recuerdo la pregunta en sí misma. ¿Cuál era, Víctor? Creo que era en qué casos no se hace un duplicado. Y ponía deterioro, En cambio, extravío cambio de domicilio. o cambio de domicilio, eso es. En el cambio de domicilio solamente hay que notificarlo, pero no te hacen otro porque no aparece el domicilio de la persona que tiene el permiso de conducción. ¿Vale? ¿Ok? 4. Placas de matrícula. 4.1. Condiciones generales. Las placas de matrícula deben cumplir con lo establecido en el anexo 18 del Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, Reglamento General de Vehículos. Asimismo, deberán ser conformes con los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 885/2020 del 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques. Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retroreflectante y ser visibles y legibles en todo momento. Queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los establecidos reglamentariamente, incluida la publicidad en el interior de las mismas. Se autoriza la utilización de un marco ajeno a la propia matrícula, el cual podrá ir grabado en la parte inferior con publicidad siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde del exterior de la placa. Se prohíbe asimismo que en las placas anterior y posterior de los vehículos se coloquen placas complementarias no autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y características dificulten la legibilidad o puedan incluir a confusión con los caracteres reglamentarios de las placas de matrícula. Toda placa de matrícula que ostente una contraseña de homologación debe ser conforme con la placa homologada. El procedimiento de conformidad de la producción incluye
la evaluación inicial de los sistemas de gestión de la calidad, la conformidad de la producción y las disposiciones de verificación continua. Marcas de seguridad contra falsificaciones. Conforme el anexo 3 del Real Decreto 885/2020 del 6 de octubre, la lámina reflectante contendrá al menos como parte integrante unas marcas de seguridad para evitar falsificaciones. Dichas marcas consistirán en el escudo oficial de España y de un anagrama, logotipo o marca de fábrica del fabricante de la lámina retroreflectante. El escudo oficial de España estará inscrito en un rectángulo de 20 por 17 milímetros y estará distribuido uniformemente por toda la superficie de la lámina. El anagrama, logotipo o marca de fábrica correspondiente a cada fabricante de lámina retroreflectante estará inscrita en un cuadrado de 6 milímetros de lado distribuidas entre los espacios resultantes del escudo de España centrados en ellos. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previo informe del Ministerio del Interior, podrá autorizar la incorporación a las placas de matrícula otros elementos de seguridad siempre que los mismos añadan un plus de seguridad o estén encaminados a evitar modificaciones o falsificaciones de las placas de matrícula. 4.2. Número y colocación. El número y ubicación de las placas de matrícula vienen recogidas en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos. Para los automóviles, excepto las motocicletas y vehículos de 3 ruedas, deberán llevar 2 placas de matrícula de forma plana y rectangular. Una se colocará en la parte delantera de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal medio del vehículo, y otra en la parte posterior que se colocará de manera que su eje vertical esté situado en aquel plano, y si no fuese posible en el lado izquierdo del vehículo. Excepcionalmente en aquellos automóviles en los que por construcción la placa delantera no pueda ser colocada de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo, aquella se podrá situar en su lado izquierdo o derecho. Ciclomotores, motocicletas y vehículos de 3 ruedas. Los ciclomotores, motocicletas y vehículos de 3 ruedas, incluyendo cuatriciclos, es decir, los vehículos en los ciclomotores de 4 ruedas, llevarán una sola placa en la parte posterior colocada en posición vertical o casi vertical en el plano longitudinal mediano del vehículo y en el centro y por encima del guardabarros posterior en el caso de las motocicletas que no lleven sidecar y entre ambas ruedas posteriores y lo más alta posible si lo llevase. Del número y colocación de las placas de matrícula en los vehículos especiales se ha tratado en el tema anterior. ¿Alguna duda aquí de la colocación de las placas? ¿No? No, todo correcto. 4.3. Colores e inscripciones. En este punto se trata solamente de las placas de matrícula ordinaria de automóviles y ciclomotores, ya que la de los vehículos especiales, remolques y semirremolques se tratan en los temas dedicados a esta clase de vehículos. Sin perjuicio del color del fondo establecido para cada placa de matrícula, en los siguientes apartados se permite la inclusión de diseños geométricos sin significado reconocible, siempre que no afecten a las condiciones de retroreflexión y legibilidad necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de captación de imágenes de las autoridades competentes en materia de tráfico. 4.3.1. Vehículos automóviles. En la actualidad, el fondo de las placas será retroreflectante de color blanco. Los caracteres irán pintados en color negro mate, pregunta de examen, salvo las placas de matrícula trasera de los vehículos destinados al servicio de taxi y de alquiler con conductor de hasta 9 plazas, en que el fondo será retroreflectante de color azul y los caracteres irán pintados en color blanco mate. ¿Vale? Vemos la diferencia entre las normales y la de los taxistas y los VTCs. En las placas de matrícula de todos los vehículos automóviles, con independencia del servicio al que estén destinados, se inscribirán 2 grupos de caracteres constituidos por un número de 4 cifras que irá desde el 0000 al 99999 y de 3 letras empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiendo las 5 vocales y las letras ñ y Q. ¿Ok?
Además, en la parte izquierda de la placa de matrícula se incluirá sobre una banda azul dispuesta verticalmente el símbolo de la bandera europea, que constará de 12 estrellas de color amarillo y la sigla distintiva de España representada por la letra E de color blanco. Todo esto es posibilidad de pregunta de examen, ¿eh? Los automóviles matriculados en España en cuyas placas de matrícula figure la bandera europea y la sigla distintiva de España, cuando circulen por los demás países de la Unión Europea, no será necesario que lleven en su parte posterior el signo distintivo de la nacionalidad española previsto en la señal V7 del anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Vale, la señal V7 era donde estaba la inicial del país con fondo blanco y las letras en negro, con forma como si fuera un óvalo, ¿de acuerdo? 4.3.2 Ciclomotores y ciclos de motor. El fondo de las placas será retrorreflectante de color amarillo. Los caracteres estampados en relieves irán pintados en color negro mate. En estas placas se inscribirán 3 grupos de caracteres, constituidos por la letra C, un número de 4 cifras que irá desde el 00000 al 9999, y 3 letras, empezando por las letras B, B, B y terminando por las letras Z, 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 suprimiéndose las 5 vocales, con lo que se evitan palabras malsonantes o acrósticos especialmente significados, así como las letras ñ y Q, por ser fácil su confusión con las letras N y el número 0, respectivamente, y las letras CH y LL, por incompatibilidad con el diseño de las placas de matrícula, que no admitiría la consignación de 4 caracteres en el último grupo. ¿Alguna duda? ¿No? 4.3.3 Vehículos pertenecientes al Estado y al servicio de los cuarteles generales militares internacionales de la OTAN, ET, FN y EA, para los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa correspondientes respectivamente al Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. MF para los del Parque del Ministerio de Fomento. MMA para los del Parque del Ministerio de Medio Ambiente. PME para los del Parque Móvil del Estado. CNP para los de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil adscrita al Cuerpo Nacional de Policía. PGC para los de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil adscritos al de la Guardia Civil. En caso de vehículos especiales figurarán las contraseñas anteriores y separadas por un guión las letras VE de vehículo especial. FAE para los vehículos al servicio de los cuarteles generales militares internacionales de la OTAN matriculados en España, Fuerzas Armadas españolas, ¿vale? O europeas, perdón, de lo de la OTAN. 5. Matriculación especial. La matriculación especial comprende la matrícula diplomática y la matrícula de vehículo histórico. 5.1. Matrícula diplomática. 5.1.1. Vehículos para los que se pueden obtener. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento General de Vehículos, podrán obtener permiso de circulación y placas de matrícula especiales los vehículos propiedad de A. Las misiones diplomáticas acreditadas en España y con sede permanente en la capital del Reino y los agentes diplomáticos. B. Las organizaciones internacionales o supranacionales que hayan suscrito un acuerdo de sede con el Estado español y los funcionarios de las mismas con estatuto diplomático. C. Las oficinas consulares y los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera. D. El personal técnico administrativo de las misiones diplomáticas y de las organizaciones internacionales, así como los empleados consulares de las oficinas consulares. Los permisos de circulación se expedirán por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para las matrículas diplomáticas a instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos permisos, al igual que las correspondientes matrículas, serán objeto de una revisión anual que será efectuada por el mencionado ministerio. Cada matrícula concedida podrá ser asignada a otra persona distinta del anterior titular si éste cesa en el cargo, tanto si se trata del mismo vehículo como de otro diferente, así como el mismo titular cuando cambie de vehículo.
Al tiempo de conceder esta matrícula, la Jefatura Provincial de Tráfico asignará a estos vehículos la matrícula ordinaria que en su momento corresponda para uso exclusivo de la Administración española y que ostentará si cesa el régimen de matrícula diplomática, en cuyo caso deberá solicitarse su matrícula ordinaria. Es decir, cuando cesan de manera diplomática se tiene que solicitar matrícula ordinaria. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid también podrá conceder matrícula diplomática a vehículos ya matriculados en España, en cuyo caso no se le asignará una nueva matrícula ordinaria, siendo preciso que previamente se entregue la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación en dicha jefatura, que las devolverá cuando el cese del régimen de matrícula diplomática. Es decir, un vehículo español que pasa a ser diplomático, tiene que ceder la documentación a la Jefatura de Tráfico de Madrid. Cuando por causa legalmente establecida se produzca alguna variación en los titulares de estos vehículos, la misión diplomática, las organizaciones internacionales interesadas o, en su caso, la oficina consular, que no dependerá de una misión diplomática, lo notificará por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, devolviendo las placas y el permiso de circulación correspondientes, y dicho departamento ministerial remitirá a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid un acta con la relación de estas matrículas, si subsiste el régimen de matrícula diplomática. En caso de que no subsista, dicho régimen se comunicará su terminación a la Jefatura de Tráfico del domicilio del titular o del adquiriente. 5.1.2. Colores e inscripciones. El color y las inscripciones de las placas de matrícula de estos vehículos vienen recogidas en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos. Cuerpo diplomático. Para los vehículos del cuerpo diplomático, el fondo de las placas será retrorreflectante de color rojo. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. Esta frase es muy importante. En las placas de matrícula se inscribirán 3 grupos de caracteres, constituidos por las letras CD, seguidas por 2 grupos de guarismos. CD significa cuerpo diplomático. Primero, prefijo invariable y único para cada misión diplomática. Segundo, un número de orden que corresponderá a los vehículos propiedad de la misión o de sus miembros a propuesta de esta. La atribución de prefijos se hará siguiendo el orden alfabético establecido en la última lista oficial del cuerpo diplomático publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, correspondiendo el prefijo 1 al decano del cuerpo diplomático, y para las misiones de países que acrediten embajadores con carácter permanente o establezcan relaciones diplomáticas con España en el futuro por orden de antigüedad. Organizaciones internacionales. Para los vehículos de organizaciones internacionales, el fondo de las placas será retrorreflectante de color azul y los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las placas se inscribirán 3 grupos de caracteres, constituidos por las letras OI, de organizaciones internacionales, seguidos por 2 grupos de guarismos, el primero prefijo invariable y único para cada organización internacional y el segundo un número de orden que corresponderá a los vehículos propiedad de la organización internacional o de sus miembros a propuesta de dichas organizaciones. La atribución de prefijos se hará por orden de antigüedad siguiendo una serie correlativa a las reservadas a las misiones diplomáticas. Oficinas consulares y su personal. Para los vehículos de estas oficinas, el fondo de las placas será retrorreflectante de color verde. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las placas se inscribirán 3 grupos de caracteres, constituidos por las letras CC de consulares, seguidas de 2 grupos de guarismos. El primero, el prefijo correspondiente a la misión diplomática de la que depende la oficina consular, y de no existir tal dependencia se le atribuirá prefijo al estado correspondiente. Y el segundo se fijará como en el caso de los vehículos del cuerpo diplomático y en el caso que la oficina consular no dependa de una misión diplomática acreditada en España, se realizará a propuesta del jefe de la oficina consular. Personal técnico administrativo. Para los vehículos de este personal, el fondo de las placas será retrorreflectante de color amarillo y los caracteres estampados en relieve irán pintados en color negro mate. En las placas se inscribirán los 3 grupos de caracteres, constituidos por las letras TA, de técnico administrativo, seguidas de 2 grupos de guarismos, el primero identificativo de la misión diplomática, organización internacional u oficina consular, y el segundo indicativo de un número de orden que corresponderá a los vehículos propiedad personal técnico administrativo de cada uno de ellos a propuesta de los mismos.
¿Vale? ¿Hemos visto la diferencia de las 4? Sí, Sí, Esto es fácil, ¿eh? Esto es aprenderme las 4 es fácil, ¿de acuerdo? Y esto me lo pueden preguntar. 5.2. Matrícula de vehículos históricos. 5.2.1. Vehículos para los que se puede obtener. Podrán obtener matrícula de vehículo histórico los que tengan la consideración de tales, según el Real Decreto 1247/1995 del 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vehículos históricos, podrán ser considerados vehículos históricos 1. Los que reúnan todas las condiciones siguientes, todas, ¿eh? A. Fue fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad de 30 años como mínimo. ¿Vale? Tienen que tener como mínimo 30 años de antigüedad desde su primera matriculación. B. Su tipo específico ha dejado de producirse, es decir, si todavía se está produciendo, no puede ser histórico. Y C. En su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus características técnicas o componentes principales como el motor, los frenos, la dirección, la suspensión o la carrocería. Es decir, se tienen que cumplir estas 3 causas, ¿de acuerdo? Es decir, con 30 años de antigüedad como mínimo, que ese modelo ya no se fabrique y que no se haya variado desde su fabricación el estado original del vehículo en cuanto a las características de frenos, dirección, suspensión y motor. ¿Correcto? siempre. En todo caso, para que un vehículo pueda por su antigüedad ser calificado como histórico, sus piezas constitutivas deben haber sido fabricadas en el periodo de producción normal del tipo o del variante de que se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o equivalencias afectadas con posterioridad al periodo de producción normal, que habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación. 2. Los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados bienes de interés cultural y los que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes. 3. Los llamados vehículos de colección, entendiéndose por tales los que por sus características, singularidad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan acogerse al régimen de los vehículos históricos. El apartado 7 del artículo 9 del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el Real Decreto 1247/1995 del 14 de julio, las placas de matrícula correspondientes a los vehículos matriculados o constituidos con anterioridad a 1970 se ajustarán en cuanto a su número, colocación, forma, dimensiones y procedimiento de estampación de los caracteres a las condiciones reglamentarias exigidas en la época en que fueron o pudieron ser puestos en circulación. Los posteriores a 1970 deberán llevar placa de matrícula homologada o, en el caso de no estar homologada conforme con los requisitos técnicos establecidos, en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos y en el anexo 3 del Real Decreto 885/2020 del 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, utilizándose de acuerdo con las normas generales la ordinaria alta o larga o, en su caso, la de motocicletas. Al vehículo importado histórico, para matricular que se acoja a este tipo de matriculación, se le asignará la correspondiente matrícula provincial del vehículo histórico, reservándole además en la jefatura provincial la normal que le hubiera correspondido. Como formato podrá exhibir también la original extranjera. 5.2.2. Color e inscripciones. El fondo de las placas del vehículo histórico será retroreflectante de color blanco. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color negro mate. En las placas de matrícula se inscribirán 3 grupos de caracteres. El primero lo constituirá la letra H, que significa histórico. El segundo, un número que irá desde el 0000 al 9999. Y el tercero, 3 letras empezando por las letras B, B, B
y terminando por las letras Z, 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 suprimiéndose las 5 vocales así como las letras ñ, q, ch y ey. 6. Cambio de titularidad de los vehículos. El permiso o licencia de circulación habrá de renovarse cuando varíe la titularidad registral del vehículo, es decir, cuando cambia de propietario, ¿eh? Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Tengo que variar el permiso o licencia de circulación del vehículo? Sí, cuando cambie de propietario. El procedimiento de la transmisión es distinto según que se realice entre personas que no se dediquen a la compraventa de vehículos o que intervengan personas dedicadas a esa actividad. 6.1. Transmisiones entre personas que no se dedican a la compraventa de vehículos. 6.1.1. Procedimiento. Obligaciones del transmitente. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y que lo transmita a otra, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o aquella en la que fue matriculado el vehículo en el plazo de 10 días. Pregunta de examen. Desde la transmisión, por medio de una declaración en la que se haga constar la identificación y domicilio del transmitiente y adquiriente, así como la fecha y título de la transmisión. Junto a la notificación de la transmisión se acompañará el permiso o licencia de circulación que quedará archivado en la jefatura. El documento acreditativo de la transmisión, el del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias, así como los documentos señalados al efecto en el Reglamento General de Vehículos en su anexo 14. Si el transmitiente incumpliera su obligación de notificación sin perjuicio de que se instruya el correspondiente procedimiento sancionador, seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el mismo nombre de otra persona a solicitud de esta acompañando documento probatorio de la adquisición y la documentación complementaria que se verá más adelante. Quiere decir que si yo vendo un vehículo y no hago el cambio de titularidad y este vehículo, el que lo conduce, comete alguna infracción y piden que se identifique el conductor, si no se identifica, la denuncia irá al titular del vehículo. ¿Nos queda claro? ¿Sí? La jefatura de tráfico a la que se dirija la notificación de transmisión anotará en el registro de vehículos el adquiriente como nuevo titular, a no ser que el vehículo esté afectado por algún impedimento, hipoteca, impago de sanciones. Extremo que comunicará al transmitente y al adquiriente, en cuyo caso, una vez cancelado o solventado el impedimento, se anotará la nueva titularidad, notificándola a los ayuntamientos de los domicilios legales de aquellos. Obligación del adquiriente. El adquiriente debe solicitar de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que matriculó el vehículo dentro del plazo de 30 días, es decir, el que transmite 10 días, el que compra 30 días. Desde la adquisición, la renovación del permiso o licencia de circulación, haciéndose constar su identidad y domicilio, así como las del transmitente y el título de dicha transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. Es decir, el que vende tiene 10 días y el que compra tiene 30. ¿Ok? Junto a la solicitud será necesario acompañar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. En su caso, el justificativo de que el vehículo cumple los requisitos para obtener o que cuente con el correspondiente título habilitante para la realización de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, y cuando se determinen en el anexo 14 del Reglamento General de Vehículos. Transcurrido el plazo de 30 días indicado, sin que el adquiriente haya solicitado la renovación del permiso o licencia de circulación, se ordenará la inmovilización del vehículo y se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan como titular del vehículo. Transmisión por fallecimiento del titular. En el supuesto de transmisión motivada por el fallecimiento del titular del vehículo, la persona que tenga a su cargo la custodia y, en su caso, el uso del mismo, mientras se adjudica a uno de los herederos, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de su domicilio legal antes de transcurrir los 90 días siguientes a la defunción
del causante. Es decir, cuando es defunción son 90 días. Dicha jefatura, previa presentación del permiso, licencia de circulación y tarjeta de inspección técnica y demás documentos junto con la solicitud en modelo oficial y la tasa correspondiente, practicará en el citado permiso o licencia, así como en el registro de vehículos, la anotación de en poder hasta su adjudicación hereditaria de, indicando la identificación y domicilio del depositario y la fecha del fallecimiento del titular, considerándose a la persona anotada como sujeto de cuantas obligaciones corresponda al titular del vehículo. El que resulte adjudicatario definitivo del vehículo quedará obligado a solicitar en el plazo de 90 días contados desde la fecha indicada en el documento que le acredite como tal la expedición a su nombre del nuevo permiso o licencia de circulación. Casos especiales. Inspecciones técnicas periódicas. En el caso de que el vehículo no esté al corriente de las inspecciones técnicas periódicas, la Jefatura de Tráfico anotará el cambio de titularidad del vehículo en el registro, pero no renovará el permiso o licencia de circulación hasta que no se acredite la revisión favorable. Es decir, yo lo puedo transmitir, pero hasta que no se haga una inspección técnica periódica que corresponda, no se anotará. Embargo, cuando la transmisión afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una autoridad judicial o administrativa inscrito en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del embargo al adquiriente y la identificación y domicilio de la autoridad que lo acordó. Precinto. Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una autoridad judicial o administrativa, inscrito en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de titularidad sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia de dicha traba al adquiriente y la identificación y domicilio de a la autoridad que lo acordó. ¿Ok? 6.2. Transmisiones en los que intervienen personas que se dedican a la compraventa de vehículos. 6.2.1. Procedimiento. Obligaciones del transmitente. Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y lo entregue para su posterior transmisión a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en España, para esta actividad deberá solicitar en el plazo de 10 días desde la entrega la baja temporal del mismo. A la solicitud de baja temporal que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o aquella en que fue matriculado el vehículo y en la que se deberá hacer constar la identidad y domicilio del titular y de compraventa, así como la fecha de entrega de aquel, se acompañará el documento acreditativo de la misma, el permiso o licencia de circulación que quedará archivado en la jefatura, el del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y demás documentos que se indican en el anexo 14 del Reglamento General de Vehículos. Si el transmitiente incumpliera la obligación señalada anteriormente sin perjuicio de lo que se instruya, el correspondiente procedimiento sancionador seguirá siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba en el mismo a nombre de otra persona a solicitud de esta acompañado de documento probatorio de la adquisición y demás documentos. La baja temporal por transmisión será comunicada por la Jefatura de Tráfico al ayuntamiento del domicilio legal del transmitente. El vehículo dado de baja temporal por transmisión solo podrá circular salvo que se haya acordado su precinto por una autoridad judicial o administrativa amparado por un permiso y placas temporales de empresa y en las condiciones que se determinen en el mismo. Obligaciones del adquiriente. En el caso de consumarse la venta del vehículo, el adquiriente deberá solicitar de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que se matriculó el vehículo dentro del plazo de 30 días desde la adquisición la inscripción de dicho vehículo a su nombre y la consecuente renovación del permiso o licencia de circulación, haciendo constar su identidad y domicilio, así como las del transmitente y compraventa y el título de dicha transmisión. El vehículo no podrá circular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulación. La Jefatura de Tráfico a la que se haya dirigido la solicitud del adquiriente junto a la documentación complementaria
efectuará el cambio de titularidad en el registro de vehículos si antes no se hubiera realizado a instancia de la compraventa y expedirá un nuevo permiso o licencia de circulación a su nombre, comunicándolo al ayuntamiento del domicilio legal del adquiriente. Transcurrido el plazo de 30 días desde la adquisición del vehículo, sin que el adquiriente haya cumplido la obligación prevista en el párrafo primero de este apartado, se ordenará la inmovilización del vehículo, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador y se anotará en el registro de vehículos al adquiriente como nuevo titular, sin perjuicio de exigirle la responsabilidad que como tal le corresponda. Casos especiales. Embargo. Cuando la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una autoridad judicial o administrativa inscrita en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de titularidad y renovará el permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia del embargo al adquiriente y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. Precinto. Si la transmisión afecta a un vehículo sobre el que previamente se haya acordado el precinto por una autoridad judicial o administrativa inscrito en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico efectuará el cambio de titularidad sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulación, debiendo notificar la existencia de dicha traba al adquiriente y la identificación y domicilio de éste a la autoridad que lo acordó. Titular el vehículo. Si el profesional dedicado a la compraventa solicita figurar como titular del vehículo en el registro, se seguirá la tramitación establecida al efecto. En todo caso, deberá solicitar el cambio de titularidad su nombre cuando hayan transcurrido más de un año desde que se haya producido la baja temporal del vehículo sin haberse transmitido a un tercero. 7. Bajas y rehabilitación de los vehículos. De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento General de Vehículos, el permiso o la licencia de circulación perderá su vigencia cuando el vehículo se dé de baja en el correspondiente registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es apto para la circulación en la forma que se determine en los apartados siguientes. 7.1. Bajas definitivas. Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el registro de vehículos en los casos siguientes. 1. Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad manifiesten expresamente la voluntad de retirarlos permanentemente de la circulación. La solicitud de baja se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o a aquella en el que fue matriculado el vehículo, acompañada de los documentos relacionados en el anexo 15 del Reglamento General de Vehículos. En el caso de que cualquier jefatura de tráfico, 2. En el caso de que cualquier jefatura de tráfico acuerde de oficio, mediante la oportuna resolución, su retirada definitiva de la circulación, previo informe del órgano competente en materia de industria, acreditativo de que el estado del vehículo constituye por desgaste o deterioro de sus elementos mecánicos un evidente peligro para sus ocupantes o por la seguridad de la circulación en general. 3. Cuando cualquier jefatura de tráfico lo acuerde de oficio mediante la oportuna resolución respecto de los vehículos que hayan retirado de las vías públicas los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, una vez comprobado que han sido abandonados por sus titulares, de acuerdo con la normativa prevista en el anexo 1 del Reglamento General de Vehículos, supuesto en que podrá procederse a su desguace. 4. A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad por traslado del vehículo a otro país, donde vaya a ser matriculado debidamente, debiendo acompañarse los documentos pertinentes en su relación en el anexo 15 del Reglamento General de Vehículos. 7.2. Bajas temporales. En el artículo 36.1 del Reglamento General de Vehículos se establece que los vehículos matriculados causarán baja temporal en el registro de vehículos en los siguientes casos. A. Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de la circulación. B. Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber formulado la denuncia correspondiente. A la solicitud de baja temporal que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los documentos dispuestos en el anexo 15 del Reglamento General de Vehículos.
De acuerdo con el artículo 36.2 del Reglamento General de Vehículos, los vehículos matriculados también causarán baja temporal en el registro de vehículos en los casos siguientes. A. Cuando se entreguen para su posterior transmisión a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto en España para esta actividad a petición de su titular. A la solicitud que se dirija a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o aquella en que fue matriculado el vehículo, se acompañarán los documentos que se indican en el anexo 14 del Reglamento General de Vehículos. B. Cuando lo solicite el arrendador de un vehículo una vez finalizado el contrato de arrendamiento, con opción de compra o de arrendamiento a largo plazo, de mutuo acuerdo o por resolución judicial, y el vehículo pase a poder de éste para su posterior transmisión o arrendamiento. Estos vehículos no podrán circular mientras se mantenga la situación de baja temporal. A la solicitud que se dirija a la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o aquella en que fue matriculado el vehículo en el plazo de 10 días desde su recuperación por el arrendador, se acompañarán los documentos que se indican en el anexo 15 del Reglamento General de Vehículos. Una vez que el arrendador haya transmitido o arrendado el vehículo, deberá solicitarse en el plazo de 30 días por el adquiriente o el arrendatario el cambio de titularidad de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo. 7.3. Tramitación. La tramitación de las bajas definitivas y de las bajas temporales previstas en el artículo 36.1 del Reglamento General de Vehículos se ajustará a lo dispuesto a continuación. La Jefatura de Tráfico ante la que se interese la baja definitiva de un vehículo para retirarlo permanentemente de la circulación a la vista de la solicitud formulada y de los documentos justificativos que se aporten, acordará si procede la baja definitiva, en cuyo caso anulará el permiso o licencia de circulación. En el caso de que la baja definitiva se acordase de oficio por la Jefatura de Tráfico y el titular del vehículo se negara a entregar el permiso o licencia de circulación, se ordenará el precinto del vehículo. Si se solicita la baja definitiva por traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado, la Jefatura de Tráfico devolverá al interesado el permiso o licencia de circulación y la tarjeta de inspección técnica o certificado de características, anotando en el primero que queda anulado. En los supuestos de baja temporal, se acordará la retención del permiso o licencia de circulación y de la tarjeta de inspección técnica o certificado de características hasta que finalice la retirada temporal, se solicite la devolución de los citados documentos. La Jefatura de Tráfico que anote una baja en el registro de vehículos lo notificará al ayuntamiento del domicilio del titular y al órgano competente en materia de industria correspondiente en la provincia en que se matriculó el vehículo, acompañando la tarjeta de inspección técnica o certificado de características en el caso de baja definitiva. Si se trata de una baja de la baja de oficio de un vehículo especial agrícola, la Jefatura de Tráfico lo notificará además al Registro Oficial de Máquinas Agrícolas. Cuando el registro del vehículo conste la constitución sobre el vehículo de una hipoteca inscrita en el registro de hipoteca mobiliaria o de la existencia de un pacto de prohibición de disponer o de reserva de dominio inscrito en el registro de venta a plazo de bienes inmuebles o una anotación de arrendamiento con opción de compra o el arrendamiento a largo plazo, la Jefatura de Tráfico que acuerde la baja lo comunicará al acreedor a la persona favorecida por tal inscripción. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior en el caso de baja del vehículo por traslado a otro país donde vaya a ser matriculado, solo se acordará la baja cuando se acredite la cancelación del impedimento conste el consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por la inscripción. Cuando la baja afecte a un vehículo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una autoridad judicial o administrativa y que figure anotado en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico, sin perjuicio de efectuar aquella, lo comunicará a la autoridad que acordó el embargo. En el caso de que exista una orden de precinto inscrita en el registro de vehículos, la Jefatura de Tráfico lo comunicará al solicitante al objeto de que cancele el impedimento y una vez acreditada la cancelación anotará la baja. 7.4. Rehabilitación de los vehículos que han causado baja definitiva. De conformidad con el artículo 38 del Reglamento General de Vehículos, el titular o tercera persona que acredite suficientemente la propiedad de un vehículo que haya causado baja definitiva en el registro podrá obtener de nuevo el permiso o licencia de circulación cuando lo solicite de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo, acompañando a la solicitud en modelo oficial legalmente establecido y la documentación acreditativos de la identidad y representación.
A la vista de los referidos documentos, la Jefatura de Tráfico dirigirá un oficio al órgano competente en materia de industria para que someta al vehículo a una inspección y expida la correspondiente tarjeta de inspección técnica o certificado de características. Una vez expedido este documento, se deberán presentar determinados documentos para la rehabilitación del vehículo. La Jefatura de Tráfico que expide el permiso o licencia de circulación lo comunicará al ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehículo. 8. Autorizaciones temporales de circulación. El artículo 42 del Reglamento General de Vehículos establece que en casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder permisos temporales que autoricen la circulación provisional del vehículo antes de su matriculación definitiva o mientras se tramita la misma. Los permisos temporales que autoricen la circulación de vehículos para la realización de pruebas, ensayos de investigación, exhibiciones o para su transporte, se ajustarán a las prescripciones que se establecen en el capítulo 6 del Reglamento General de Vehículos. 8.1. Permisos temporales para particulares. 8.1.1. Casos en que proceda su concesión. Las personas naturales o jurídicas que hubieran adquirido un vehículo de motor, ciclomotor, remolque o semirremolque, podrán obtener un permiso de circulación temporal en los casos siguientes. A. De 10 días de duración cuando lo haya adquirido en provincia distinta a aquella donde pretende matricularlo, que deberá solicitarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que se encuentra el vehículo. B. De 60 días de duración para circular mientras se tramita la matrícula definitiva en los casos siguientes: cuando lo haya adquirido sin matricular en el extranjero, cuando se haya adjudicado sin matricular en subasta o por sentencia judicial si el vehículo debe someterse previamente a la inspección técnica unitaria, cuando se haya adquirido sin carrozar, cuando se haya adquirido con matrícula no española en España o en el extranjero. La solicitud deberá dirigirse a la Jefatura de Tráfico de la provincia en el que el peticionario tenga su domicilio legal, y si se trata de vehículos especiales agrícolas, también podrá interesarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo. Excepcionalmente, y con la misma matrícula, podrá solicitarse y concederse sucesivas prórrogas de la validez de estos permisos por plazos de 60 días, cuando se pidan antes de expirar su periodo de vigencia y se justifique que el vehículo no se ha matriculado por causas no imputables al titular del permiso temporal. Los titulares de los permisos de 10 o de 60 días de validez deberán entregarlos junto con las placas a las jefaturas de tráfico al recibir el permiso de circulación definitivo del vehículo, salvo en el supuesto de traslado al extranjero. Las solicitudes del permiso temporal se formularán en los impresos oficiales que facilitarán las jefaturas de tráfico, acompañadas de los documentos exigidos en el anexo 17 del Reglamento General de Vehículos. Las jefaturas de tráfico, una vez comprobada la documentación, la devolverán a los interesados haciéndoles entrega, si procede, del permiso temporal, en el que constatarán los datos del titular y del vehículo, así como el plazo de validez de la autorización. Los titulares de estos permisos temporales cuidarán bajo su responsabilidad de que los vehículos cuya circulación amparen reúnan las condiciones técnicas prescritas reglamentariamente. 8.1.2. Placas de matrícula. El color y la inscripción de las placas de matrícula de estos vehículos vienen recogidas en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos. El fondo de las placas correspondientes a estos permisos temporales para particulares será retrorreflectante de color verde y los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las placas de matrícula del vehículo de motor, remolque y semirremolque se inscribirán 3 grupos de caracteres. 1. La letra P, que significa particular, y 2. Un número que irá desde el 0000 hasta el 9999, y 3 letras, empezando con las letras B, B, B y terminando por las letras Z, 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 suprimiéndose las 5 vocales así como las letras ñ, Q, CH y L. En las placas de los ciclomotores se inscribirán 3 filas de caracteres constituidas, la primera por la letra P y la cifra correspondiente a las unidades de millar de un número que irá desde el 0000 al 9999. La segunda por las 3 cifras restantes del número y la tercera por 3 letras empezando por las letras B, B, B y terminando por Z, 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 suprimiendo las 5 vocales y las letras ñ, Q, CH y L. 8.2. Permisos temporales para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo.
8.2.1. Permisos temporales para vehículos no matriculados en España. 8.2.1.1. Casos en que procede su concesión. El Reglamento General de Vehículos, en el artículo 44, las personas naturales o jurídicas que sean fabricantes, sus representantes legales, carroceros, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o semirremolques con establecimiento abierto en España para cualquiera de estas actividades, así como los laboratorios oficiales, podrán obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal permisos temporales que habilitarán a sus vehículos no matriculados en España para transitar por el territorio nacional siempre que se trate de realizar transportes, pruebas o ensayos de investigación o exhibiciones con personal técnico o con terceras personas interesadas en su adquisición. Estos permisos se concederán por el plazo improrrogable de 1 año, contado desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de su expedición. Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura de Tráfico en que los hubiera expedido, dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la fecha en que haya terminado el plazo de validez. Es decir, al año y 5 días tienen que entregar la documentación y las placas. Cada permiso que ampara la circulación no simultánea de vehículos, cualquiera que sea su marca y categoría, se solicitará en impreso oficial que facilitará la Jefatura de Tráfico, a la que se acompañará la tasa por el importe legalmente establecido y demás documentos exigidos expresamente en el anexo 17 del Reglamento General de Vehículos. La Jefatura de Tráfico, a la vista de los documentos presentados, concederá, si procede, un permiso temporal. Cuando las personas que puedan obtener estos permisos pretendan el traslado de un vehículo fuera del territorio nacional, deberán obtener un permiso temporal de circulación de los reglamentariamente previstos. 8.2.1.2. Boletines de circulación. Los conductores de los vehículos amparados por el permiso temporal deberán llevar en unión de dicho documento el correspondiente boletín de circulación, sin el cual carecerá de validez. Dicho boletín se integrará en libros talonarios foliados y reconocidos por la Jefatura de Tráfico que expidió el permiso al que correspondan. Los titulares del permiso temporal extenderán por duplicado el boletín correspondiente a cada viaje, datado y con su firma o la del apoderado o encargado autorizado. El original debe llevarlo el conductor y la copia quedará encuadernada con matriz en su libro talonario. 8.2.1.3. Condiciones para circular con estos permisos. Los vehículos amparados por un permiso temporal de empresas pueden circular por las vías incluidas dentro del ámbito de la aplicación del Reglamento General de Vehículos, siempre que cumplan las condiciones técnicas prescritas en el mismo. Los titulares de dicho permiso cuidarán bajo su responsabilidad de que los vehículos cumplan aquellas condiciones. Los vehículos amparados en un permiso temporal de empresas podrán circular en chasis y sin cabina, cuando se trasladen por su carrozado o distribución, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad que señala el Reglamento General de Vehículos. Los camiones, tanto si están carrozados como el chasis, que circulen con permiso y placas temporales de empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil que también esté sin matricular y vaya provisto de su correspondiente permiso, boletín y placa temporal de empresa. Es decir, los camiones portavehículos pueden llevar los vehículos sin matricular, ¿vale? Como bien dice aquí, ¿vale? Pero tienen que llevar el permiso, ¿vale? El permiso, boletín y placa temporal de empresa. Un remolque o semirremolque en chasis puede transportar 2 remolques o semirremolques, cada uno sobre otro, siempre que se cumplan las prescripciones del Reglamento General de Vehículos sobre masas y dimensiones y del Reglamento General de Circulación sobre colocación de la carga, así como que los 3 vehículos tengan su permiso, boletín y placas temporales de empresa. Todo vehículo de motor no matriculado que circule por las vías públicas con permiso y placas temporales de empresa deberá ser conducido por el titular del permiso o persona a su servicio, lo que deberá ser acreditado documentalmente, no siendo imprescindible que la prestación de este servicio implique una relación laboral de carácter exclusivo. Tan solo podrán ser ocupados los vehículos por las personas o personas compradoras o que pertenecen a la entidad que pretendan adquirirlos o por los técnicos o mecánicos del constructor o vendedor, siempre que documentalmente se acrediten dichas circunstancias o se haga constar así en el correspondiente boletín y no rebasen el número de 3. Pregunta de examen. Número de 3.
El vehículo podrá ser conducido por el posible comprador o por su representante siempre que vaya a su lado el titular del correspondiente permiso temporal de empresa o un conductor a su servicio. Los vehículos entregados a las personas naturales o jurídicas que lo hubieran adquirido para su uso no deberán circular al amparo de permisos, boletines y placas temporales de empresa. Tampoco deberán circular ni utilizarse dichos vehículos para fines distintos de los que motivaron su concesión, quedando prohibido llevar en ellos carga útil. Cuando se efectúen ensayos, los vehículos podrán cargarse con aparatos de medida, bloques de hormigón, sacos de arena o de perdigones o maniquís y podrán llevar carga distinta de las condiciones que se determinen para las pruebas o ensayos de investigaciones extraordinarios. Los conjuntos de vehículos en los que uno de los elementos tenga permiso temporal de empresa y otro esté ya matriculado deberán circular respetando las condiciones mencionadas y llevar el correspondiente boletín de circulación. 8.2.1.4 Pruebas o ensayos de investigación extraordinarios realizados por fabricantes, carroceros y laboratorios oficiales. Podrán otorgarse a los fabricantes de vehículos o a sus representantes legales o a los carroceros y a los laboratorios oficiales que sean titulares de permisos temporales de empresa autorizaciones para realizar con un determinado vehículo pruebas o ensayos de investigación extraordinarios que les permitirá a. Realizar excepcionalmente ensayos en autopistas, autovías y demás vías públicas del territorio nacional para lo que sea necesario sobrepasar las limitaciones genéricas de velocidad establecidas para este tipo de vías. En tales casos, el órgano competente para otorgar el permiso fijará en el mismo la velocidad máxima a desarrollar, que salvo que la vía se haya cerrado al tráfico general, no podrá ser superior a 30 km por hora sobre la normalmente autorizada para la vía y vehículo de que se trate. ¿Esto qué quiere decir? Que un vehículo en una zona, en una vía cerrada previamente, ¿qué velocidad podrá coger como máximo, por ejemplo? ¿Entendemos la pregunta que os he hecho, compañeros? Como máximo, la velocidad que podrá tomar será de 150 km por hora. ¿Vale? Dichas pruebas no podrán efectuarse por vías urbanas, travesías ni por tramos en los que exista señalización específica que limite la velocidad, y en todo caso deberán cumplirse las limitaciones concretas impuestas por razones de peligro u otras circunstancias que estén reflejadas en las señales correspondientes y en cuantas disposiciones sobre reducción y adecuación de velocidad se prevén en el Reglamento General de Circulación. B. Circular por el territorio nacional llevando en el vehículo carga de cualquier tipo y los demás dispositivos o personas necesarios para la realización de ensayos. Los interesados deberán dirigir una solicitud para cada vehículo a la Dirección General de Tráfico, acompañando además los documentos acreditativos de la identidad y representación y de estar en posesión previa del permiso temporal de empresa, justificación de la necesidad de la petición. La Dirección General de Tráfico, a la vista de la documentación presentada, concederá, si procede, previo informe de la comunidad autónoma que tenga transferidas competencias de ejecución en materia de regulación del tráfico, una autorización en la que deberá constar el tipo de ensayo a realizar, su itinerario, duración y demás condiciones en que deba desarrollarse. Los vehículos que circulen al amparo del permiso a que se refiere este artículo deberán ser conducidos como norma general por el titular del permiso o personas a su servicio, que deberá aportar el oportuno boletín de circulación. En caso de que sea precisa su conducción por obras o por otras personas, deberán estar autorizadas expresamente por la Dirección General de Tráfico. Los fabricantes de vehículos, cuando realicen pruebas especiales o ensayos que impliquen exceso de velocidad, solicitarán la realización de aquellos con un plazo mínimo de antelación de 72 horas, a fin de que se dispongan los servicios especiales que se estimen oportunos. Los vehículos que circulen con la autorización a que se refiere el presente artículo llevarán, además de las placas de matrícula y permiso correspondiente, dos placas con las letras FV en color blanco sobre fondo rojo reflectante, señal V12. 8.2.1.5 Placas de matrícula. El color y las inscripciones de las placas de matrícula de estos vehículos vienen recogidas en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos. El fondo de las placas correspondientes a los permisos temporales para empresas será retrorreflectante de color rojo
y los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. Vehículos a motor, remolques y semirremolques. En las placas de los vehículos de motor, remolques y semirremolques se inscribirán 3 grupos de caracteres. El primero lo constituirá la letra S para los vehículos no matriculados o la letra V para los matriculados. El segundo con un número que irá desde el 0000 al 9999. Y el tercero 3 letras, empezando por las letras B, B, B y terminando por las letras Z, 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 suprimiéndose las 5 vocales, así como las letras ñ, q, ch y ey. La banda vertical en doble se consignen el mes y el año en que caducan, el primero en caracteres romanos y el segundo en caracteres de tipo árabe. Será retroreflectante de color blanco, y los caracteres que en ella se consignan serán adhesivos de color rojo mate. En los ciclomotores. En las placas de matrícula de los ciclomotores se inscribirán 3 filas de caracteres. La primera por la letra S para los vehículos no matriculados o la letra V. Yo siempre digo que la S es sin matrícula, y la V con matrícula para los vehículos matriculados y la cifra correspondiente en las unidades de millar de un número que irá desde el 0000 al 9999. La segunda por 3 cifras restantes de este número. Y la tercera por 3 letras, empezando por las letras B, B, B y terminando por la letra Z, 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 suprimiéndose las 5 vocales, así como las letras ñ, q, ch y ey. La banda en donde se consignan el mes y el año en que caducan será idéntica a la de los vehículos de motor, remolques y semirremolques. 8.2.2. Permisos temporales para vehículos matriculados en España. 8.2.2.1. Condiciones para su concesión. Las personas naturales o jurídicas que sean vendedores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o semirremolques con establecimiento abierto en España para esta actividad podrán obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal permisos temporales que habilitarán a sus vehículos matriculados en nuestro país y dados de baja temporal por transmisión para circular por el territorio nacional siempre que se trate de realizar pruebas con terceras personas interesadas en su adquisición. Estos permisos se concederán por el plazo improrrogable de 1 año, contando desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de su expedición. Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura de Tráfico que los hubieran expedido dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la fecha en que haya terminado el plazo de validez. Cada permiso que ampara la circulación no simultánea de vehículos, cualquiera que sea su marca y categoría, se solicitará en impreso oficial que facilitará la Jefatura de Tráfico, a la que se acompañarán los documentos exigidos para los permisos temporales para empresas. La Jefatura de Tráfico, a la vista de los documentos presentados, concederá si procede el correspondiente permiso temporal. Los conductores de los vehículos amparados por este permiso temporal deberán llevar en unión de dicho documento el correspondiente boletín de circulación, en el que se hará constar, además de los datos en que el mismo se indican, la matrícula ordinaria del vehículo. Asimismo, deberán llevar la tarjeta de inspección técnica con el reconocimiento en vigor o el certificado de características. Los conductores de los vehículos amparados por este tipo de permisos deberán respetar las condiciones de circulación establecidas para los permisos temporales de empresa. Y hasta aquí lo que es el tema. ¿Alguna duda, compañeros? No, todo correcto.